trasiego que se hace en todos los niveles, la verdad, ¿no? Definitivamente es una desgracia, ¿no?, que se siga haciendo negocio con la situación de los haitianos, pero mi tema no es ese, mi tema es el tema del día hoy, Josefina, indiscutiblemente. ¿Cómo es que, digo yo, el presidente Luis Abinader ahora trata de enmendar la plana de nuevo con el anuncio de que tumban el alza eléctrica que se había, dicen ellos, sostenido o estaba ahí con el tema del pacto eléctrico, del cuestionado pacto eléctrico? Y hoy, la verdad que no pudo haberlo resumido mejor Inés Aispón en el editorial del periódico Diario Libre, en el sentido de que hay planteamientos de algunas preguntas que nos hemos hecho durante todos estos días, a las que tendrá que dársele respuesta definitivamente. Empezando porque el pacto eléctrico tiene una historia. Lo primero es que eso no es un invento, lo primero es que eso es parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo, es constitucional, es por ley. Pero se le ha huido todo el tiempo, como el diablo a la cruz, al tema del pacto eléctrico, que se remonta mucho más atrás. El tema se remonta en cuando Leonel Fernández era presidente de la República y cuando decidió regalar al sector privado, no solamente dizque porque no se podía el tema eléctrico, dizque porque era bastante complejo. En ese momento el subsidio era recuerdo perfectamente, de 205 millones y daba también, como ahora y como siempre, para corrupción. ¿Qué pasó después? Las empresas distribuidoras tuvo que volver sobre lo andado, regresar, porque fue el desastre total. Ahora se habla de desmonte del subsidio porque se pretende, parece, sanear todo el tema de las distribuidoras, porque supongo yo, volverlo de nuevo, tú sabes, a ese mismo sector privado que acabó con todo eso, gracias a Leonel Fernández, que ahora habla también del tema, pero que hay que hacer esa retrospectiva para verlo. Viene entonces el pacto eléctrico que se manejó, se vapuleó durante los 8 años de gobierno de Danilo Medina. Nunca se pudo consensuar, había una resistencia con argumentos bastante considerables del Partido Revolucionario Moderno entonces en la oposición, y como si fuese un volante, hablaba Antonio Almonte de 10 puntos por lo que rechazaban, y era aplaudido incluso por los sectores sociales que fueron parte de las conversaciones, de las discusiones durante mucho tiempo en el seno del CES respecto al pacto eléctrico. Nunca se hizo, se retiraron de la mesa y no se pudo aprobar el pacto eléctrico, pero sorpresa, con la nueva administración, entonces había que se pone de nuevo sobre la mesa el tema y la discusión del pacto eléctrico ahora, por supuesto, y ya se había retirado desde hace un buen tiempo ese sector social, y se aprueba el pacto eléctrico sin absolutamente nada nuevo. Claro que sí, que lo hizo el partido oficial, lo hizo el partido de gobierno, y lo hizo la oposición, pero la oposición no tenía por qué no hacerlo, porque eso es precisamente lo que ellos querían que se aprobara, y por la resistencia entonces del PRM no se había hecho. Todo lo que criticaron entonces se lo encontraron bueno, de una manera muy irresponsable. Esa es la historia del pacto eléctrico, y el propio presidente Luis Abinader, cuando se firmó, que yo siempre dije, pero eso no es un pacto, porque para que sea un pacto tendrían que estar de acuerdo todas las partes, y ahí hay sectores que los excluyeron, que era el sector crítico, por el impacto que tendría después en la gente, precisamente en los sectores sociales, lo que ahí se aprobara. Y el mismo presidente lo criticaba, decía, es lo que tenemos, pero eso evidentemente que necesita que tenga que verse de nuevo, para sobre la marcha. Entonces ese es un gran error, sobre la marcha entonces empezar a hacer las correcciones del lugar, y ahí está. Y viene con esto, donde se hablaba del tema del aumento de las tarifas de manera general, que ellos después calendarizaron. Por eso yo no entendía cuando hablaban y trataban de justificar los funcionarios del sector eléctrico de que ese aumento gradual de las tarifas para el desmonte del subsidio tenía que hacerse, y esgrimían la situación de la guerra de Ucrania, del tema post-pandemia. Pero caballero, ustedes no lo sabían cuando firmaron el pacto, y sabían que eso no podía ser de ninguna manera la solución a lo que se quería hacer, porque los efectos de la pandemia ya se conocían, la crisis económica a nivel global ya lo sabían, entonces no se podía esgrimir desconocimiento en este caso. Y ahí está.
volvieron sobre lo andado y ahora, dice el presidente de la República, porque tiene conciencia del costo político que podría implicar, porque las expresiones de la gente que con la tarifa alta, con los apagones, con esta época del año es una desgracia, con Protecon desbordado y con las calles esperando a la gente, y ahí venía el tema del costo político que tenía que pagar. ¿Y quién lo iba a pagar? Lo iba a pagar precisamente el gobierno, el partido de gobierno. Pero bueno, ahora, ¿qué es lo que procede? Después de lo anunciado por el presidente de la República. ¿Qué es lo que procede después de 4 aumentos consecutivos? ¿Qué es lo que procede después de la indignación, después del rechazo colectivo y de la acción del presidente, que ahora dicen que el tema de la tarifa ni era asunto de subirla, sino de reducir los subsidios y de bajar las pérdidas? ¿Qué es lo que ocurre ahora cuando han habido crítica en el sentido de que ese pacto hace rato se violó? Porque en el pacto no solamente se hablaba de aumentos en las tarifas que calendarizaron ellos a 9% cada 3 meses para hacer el desmonte, que es insostenible para la gente, sino que en ese mismo pacto eléctrico también se hablaba de reducir las pérdidas en las empresas distribuidoras. ¿Y cuáles son las pérdidas que se han reducido? Ha sido todo lo contrario. En las empresas distribuidoras, todo lo que ha hecho es aumentar las pérdidas porcentualmente, y así lo testimonian incluso las mismas cifras oficiales. Aumentar la empleomanía, que no es sanear entonces en las empresas distribuidoras que dicen que están quebradas, pero que eso no se corresponde ni con el aumento de los empleados y mucho menos con los salarios de los ejecutivos y de personal de primera línea de las empresas distribuidoras. Y por supuesto, a la gente le sigue importando un comino lo que son los pactos, lo que se pueda firmar en los pactos, porque al final del día, como bien dice Inés, eso es simplemente una piedra en el camino. Y viene la caterva de preguntas, evidentemente. Viene para qué sirvieron todas esas discusiones que se hizo en el CES, que se hizo durante 9 años, que se hizo durante los 8 años de la gestión pasada. ¿Para qué sirvió todas esas discusiones con los sectores que ahí confluyeron? Si los temas importantes, realmente estructurales, y así mismo lo plantea, para ser modificados, no se hicieron. Entonces, ese consenso que definitivamente, evidentemente es obligatorio para que se pueda gobernar, al final no sirvió ni sirve para nada. Son medidas que se han aplicado a corto plazo. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Y esa es la gran pregunta. Ahora se va a hacer la revisión, dice el presidente de la República, y vuelvo y repito, eso pone y coloca, yo digo, en capilla ardiente a muchos funcionarios del sector. De verdad, es un velatorio... como un velatorio infame, es una capilla ardiente en la que se pone, y que ya hace rato que se viene dando muestras, porque ¿qué es lo que es? Al final del día no es más que una especie de fracaso, porque no han hecho lo que tienen que hacer. Pero ahora vamos a empezar de nuevo, vamos al CES, vamos a empezar a discutir qué es lo que se espera de esas discusiones, qué es lo que se va a hacer, cuál es la solución que se va a tener. Vamos a esperar entonces que, sí, efectivamente, que termine esta invasión a Ucrania, como dice Inés, y como dice cualquiera que tiene juicio y está observando de cerca lo que está pasando ahí. Vamos a esperar que los efectos post-pandemias entonces a nosotros nos den un aliento. ¿De qué forma? ¿Cómo se van a controlar las pérdidas de las sedes? Y eso ahí es donde debe concentrarse el asunto. ¿Cómo se va a controlar? Si lo que está es matizado cada vez, incluso con temas que, si no es corrupción, por lo menos son indelicadezas, o son falta de gerencia o de organización respecto a lo que tiene que ocurrir. Entonces, ¿cómo es que se va a controlar esto? ¿Y cómo la gente podrá entender muchas respuestas que tendrían que darse respecto al tema del sector eléctrico, que no se ha dado y que hace rato que ha debido hacerlo este sector, que simplemente ha sido todo un fracaso? Son muchas las preguntas, evidentemente que son muchas las preguntas, pero sobre todo hay que ver cuál es el plan. ¿Cuál es el plan en el corto plazo para resolver todo esto? ¿Y qué va a pasar con el pacto? Vamos a hablar entonces sobre el tema de la reducción de las pérdidas, vamos a hablar sobre los 10 puntos que
por lo que no se firmó antes el pacto eléctrico, vamos a volver sobre esto. Pero eso resulta que eso choca también. Eso choca con determinados intereses porque en el sector eléctrico confluyen todos. Sí. Y todos tratan de ponerse de acuerdo. Porque se trata de negocio en las alturas, lamentablemente. Así es como se ha manejado históricamente el tema eléctrico y por eso nosotros seguimos padeciendo todavía a estas alturas de las limitaciones y del manejo de los traficantes de la crisis en un tema que hace años que debió resolverse. Como en el pacto eléctrico, Ivonne, se firma un aumento, se establece un monto y las EDES entonces a la población le aplican más del 200% de ese monto que se estableció en cuanto al aumento de la tarifa eléctrica. Bueno, y entonces vamos a volver al seno del CES, y es un CES que hace rato que también el respeto, la credibilidad de la gente lo ha perdido. Porque perdió autoridad hace rato. Eso es un CES para usted. Entonces, un CES más poppy que real. Entonces es innegable que eso está ocurriendo. Entonces eso es. La pregunta es, ok, perfecto. Vamos a desmontar, vamos a tumbar el alza eléctrica. El presidente Luis Abinader, que entiende perfectamente las implicaciones que esto tiene, le enmienda o trata de enmendar la plana a los funcionarios del sector, pero ahora entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las discusiones? ¿Cómo vamos a concitar la credibilidad de la gente? Y sobre todo, ¿qué vamos a hacer con esos aumentos que ya se hicieron aquí? Y con eso yo termino, hay un hecho cierto. Sí. Yo no sé cómo se va a manejar posteriormente, pero aquí hay un hecho cierto. Y es que aquí están, de verdad, están en zarmuela, como decimos los dominicanos, están en capilla ardiente muchos funcionarios del sector eléctrico. ¡Llévatela!